Año Montoya, del curso de Lectura y Escritura Académicas de las licenciaturas Escuela SEDU. Y nos encontramos hoy en esta calurosa tarde en la ciudad de Dos Quebradas, aquí en el departamento de Risaralda. Tengo el placer de acompañarles durante este periodo 1602 para adelantar y acompañar las tareas que hacen referencia a este curso. A continuación, vamos a mirar la agenda y con ella poder desarrollar actividades que nos permitan entender el objetivo de esta tarea que estamos desarrollando y de las cuales en algunas vigencias y en algunas publicaciones hemos tenido la oportunidad de hacerles llegar a ustedes. Entonces, es muy importante en esta presentación tener en cuenta, por ejemplo, nuestra agenda. La agenda tiene algunas actividades que les va a ayudar a fortalecer el desarrollo de esta tarea y como les había dicho, vamos a dar una bienvenida, vamos a ofrecerles a ustedes una postulación de una persona que esté pendiente de la información, porque cuando ustedes saben que hacemos Teams, estamos muy concentrados con el tema de la presentación y a veces no vemos detallitos relacionados con el desarrollo de la clase, si tienen preguntas o algo. Vamos a mirar cómo se actualiza la foto de perfil, cómo se estudia la OVA de la tarea número 2, cómo realizar aportes al foro. Vamos a dar un ejemplo de esa tarea número 2, como ya les conté. Estoy trabajando y estudiando el curso con ustedes. Es mi primer acorte con el curso. Vamos a cuidar el formato que ofrece SEDU para desarrollar la actividad. Miramos un poquito las normas APA. Insistimos en la idea de ser lo más creativo posible, es evitar plagios o no caer en ellos por desconocimiento. Mirar el cronograma, las fechas claves y las preguntas que tengan ustedes pendientes de este primer encuentro de hoy 27 de abril del año 2026. ¿Nos quedó clara la agenda? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Pueden abrir su micrófono y exteriorizar lo que sienten y piensan. Me pueden hablar tranquilos, pueden encender el micrófono y decirme, sí, profe, estamos viendo la agenda. Muy bien, escuché un par de voces por allí. Siempre es muy importante estar atentos al desarrollo de las asesorías a través de la plataforma y poder estar conectados con él. Entonces vamos a dejar de compartir la agenda porque a continuación quiero en este encuentro desarrollar otro tipo de actividades que normalmente en las web no enseñan, ¿cierto? Entonces quería ir un poquito por acá a tratar de que entendiéramos las actividades, mirar la plataforma nuestra y en la plataforma entender algunas cosas que nos suceden de una manera muy especial, ¿cierto? Están llegando más personas a la reunión, le damos las más cordiales bienvenidas a todas las personas que están accediendo a la actividad y con ello poder entender el desarrollo de este encuentro del día de hoy. Entonces les decía que vamos a mirar una serie de situaciones que normalmente en una web no se explican, ¿verdad? Y entonces vamos en estas ventanas a mirar un poco en el desarrollo de la actividad, cómo fluyen algunas situaciones relacionadas con documentos que tiene la tarea. Entonces, creo que ustedes están observando aquí en el panel de la grabación unas fotos tamaño documento. Normalmente se habla de 600 píxeles para organizar la foto documento en el perfil de los cursos. Esto es muy importante. Es una norma de etiqueta que se ofrece en estudios de carácter pregrado, posgrado, en la cual usted identifica ese portal donde está haciendo sus tareas con una fotografía reciente que nos escenifica un poco, nos dé una idea de con quién estamos trabajando o estudiando. Se dice que puede ser una idea de, entre comillas, suena fuerte como de irrespeto no colocar una foto, porque realmente no somos una red social ni estamos intentando impresionar a nadie con las fotos, pero sí nos hace eh, mucho más saludable poder ver una foto reciente de nuestras compañeras y compañeros de foro colaborativo. Es eso, entonces, para que tengan en cuenta ese detalle. Y aquí aparece la agenda del curso, ya la acabamos de ver, y la web del curso, pero quería que tuvieran en cuenta que al momento de estudiar tenemos un documento que nos pide el estudio de la OVA, ¿cierto? La OVA es muy importante porque ella nos permite entender
de una manera muy didáctica y a través de pasos y secuencias, qué es lo que pretende la universidad que nosotros tengamos en cuenta referente a algunos autores que nos hablan de la lectura crítica, de por qué leer y cómo leer información de carácter académica, cómo tomar apuntes de esa información, porque es importante nutrir nuestro léxico, nuestro conocimiento con información relacionada con los temas que nos conectan con, en este caso, las licenciaturas, temas tan interesantes como la pedagogía, la misma didáctica, la enseñanza como tal en el modelo educativo. Y a través de esa OVA, pues vamos desplegando una serie de momentos y de retos donde nos dan unos ejemplos. Y me habían dicho algunos estudiantes que ya publicaron en el foro ahorita mismo es que cómo se hace una captura de pantalla para verificar que yo estuve viendo la OVA, observé y al final hice esta autoevaluación, ¿cierto? Aquí se ve la parte final de la autoevaluación donde ustedes pueden perfectamente determinar acá qué avances tuvieron en la comprensión, ¿cierto? La parte final de esa autoevaluación habla de la parte afectiva y actitudinal. Entonces, te están preguntando, ¿usted demuestra responsabilidad, compromiso, actitud positiva, crítica frente a las actividades planteadas? Y vienen tres ítems. ¿Tengo interés por adquirir hábitos de lectura? Yo creo que en todo sí. Se los aconsejaría desde el corazón que en las licenciaturas crece el número de horas y el número de textos que vamos a leer. No leer por leer, sino por mejorar nuestros conocimientos en cuanto a muchas situaciones y textos relacionados con modelos virtuales de enseñanza y sobre los famosos modelos pedagógicos. Tengo motivación para desarrollar el pensamiento crítico, entonces usted lo valía con A más, con A, con B, con C y D. Cada uno de estos numerales tiene como un grado de influencia. El A más significa que usted está y percibe completamente la comprensión de la obra, ¿cierto? Entonces es importante que tengan en cuenta que aquí al final aparece una nota para usted muy particular, diferente a los demás. Y yo siempre tomo la captura con una fecha de realización. Como pueden ver, este es de el 16 de abril y yo trabajé más o menos como a la 1:30 de la tarde. Hice esta revisión de la OVA porque necesitaba estudiar para poderles explicar. Entonces, cuando hagan capturas de pantalla, fíjense en esos pequeños detalles. Ya sabemos que esos pequeños detalles hacen la diferencia en una tarea. Entonces quería mostrarles de una manera muy real porque una captura de pantalla que está dentro de la guía de aprendizaje nos ayuda a entender y hace parte de las notas que nosotros trabajamos. Bueno, sigamos mirando esas ventanas porque quiero mostrarles ya un poquito más, de una manera más real, algunos elementos que tienen que ver con el desarrollo de las tareas. ¿De acuerdo? Las tareas vienen a ser muy importantes para nosotros porque nos determinan nuestra capacidad para hacer bien y entender bien lo que estamos pidiendo. Profe, explíquenos qué está pretendiendo esta tarea en particular. Observar la manera como un estudiante o una estudiante, maestro o maestro en formación es capaz de, en su autonomía, elegir de un número de artículos, en este caso son 12, dos de ellos con los cuales tenga alguna conexión o alguna curiosidad profesional para hacer una exploración no tan somera, sino un poco profunda de los contenidos que tiene este desarrollo de esta actividad. Es por eso que se nos hace también sí, muy importante tener en cuenta esa posibilidad de nosotros acercarnos a la literatura, en este caso, en el mundo de la academia, lo que se relaciona con la parte educativa, ¿cierto? Entonces, eso es vital en el desarrollo y en la presentación de nuestro trabajo como maestros en formación. Bien, entonces ya vimos un poquito lo que era la captura de pantalla. Voy a ubicarles a ustedes acá a continuación dentro de las actividades que hay, que es importante que piensen. Voy a abrir este documento. Ustedes me dicen si lo están viendo, por favor. Me dicen si están viendo el formato de la tarea. ¿Es así? Alguien me señaló con un dedito diciéndome que sí. Alguien más está viendo lo que yo estoy viendo. Estoy saludando respetuosamente en la distancia a las maestras de información que están llegando a la reunión. La reunión tiene
por motivo es mostrarles cómo se hace la tarea. Mientras las web y las CIPAs hablan de muchas cosas en particular, yo me centro en ayudarles a mirar si usted fuera la maestra que calificara la tarea que tuviera en cuenta para evaluar, ¿cierto? Y yo me pego de dos documentos claramente. Uno tiene que ver la rúbrica de evaluación y la otra la guía de actividades. La tarea se llama Explorando textos académicos. Figuro como el tutor. Aquí cuando usted lo presenta es con su nombre completo, lo reemplaza y aquí coloca su ID, su identificación aquí en la universidad. Todos tenemos normalmente el número de cédula como identificación. Soy el docente Juan Manuel Castaño Montoya y yo coloco acá ese de dos quebradas porque me encuentro aquí, pero eh, si o su zona está en Aguachica, en Los Santanderes, tengo varios estudiantes en Turbo, en el Chocó, en La Dorada, aquí en el eje cafetero, en Risaralda, en Dos Quebradas, Manizales, ¿verdad? Cerca, ustedes organizan aquí la sigla. Me interesa mucho saber de dónde me escriben, a pesar de que yo estudio mucho la caracterización que me ofrece la universidad de saber en qué lugares ustedes se conectan. Se conserva entonces el orden de la plataforma, así como está, de esta plantilla. Y aquí aparece un repositorio donde les estoy hablando precisamente de la OVA. La OVA es ese documento que estuvimos observando ahorita. En el pantallazo en la cual usted hace un seguimiento, usted se tarda más o menos unos 45 minutos haciendo el recorrido en la OVA, va por retos, va por momentos, va escalado para que ustedes le expliquen paso a paso qué pretende la universidad que un estudiante deba tener en su mente para entender qué es la lectura crítica, ¿verdad? Entonces, así pueden observar aquí que yo determiné pantallazos del objetivo de aprendizaje que tiene esa OVA y el que acabaron de ver ahorita, ¿cierto? Que tiene que ver con el momento en que yo hice la revisión completa de la OVA y al final hice la autoevaluación y me la capturé en esa pantalla para poder justificarle al tutor que estuve viendo la OVA, que era un requisito y da nota dentro de la guía. Y aquí aparece el punto número 2 que todos ya han visto, que es la famosa tabla donde aparecen los artículos. Es muy importante que marquen qué artículos son. En mi guía yo marqué el número 6 y el número 8. Profe, ¿por qué eligió esos dos artículos? Si ustedes se fijan muy bien, son los de la fecha más reciente. Y yo entiendo en el ámbito de la educación y de la investigación que los artículos que, a no ser de que sean, por ejemplo, referentes teóricos, se recomienda a los investigadores, a las personas que hacen acercamientos a estudios relacionados con la academia de los últimos 5 años. Y estos están del 2023, que son los más recientes. Me pareció pertinente leerlos e investigar porque obviamente el tema de la implementación de los videos educativos en la educación infantil, con todo lo que se ha dicho de los efectos que causa la exposición exagerada a las pantallas a los niños. Me llamó la atención entender la ponencia de Mantilla y otros que hicieron este documento con el sello de la Universidad Tecnológica en trayectorias investigativas. Y como dice arriba, es fecha 2023. Y el artículo número 8, yo lo subrayé, lo marqué con la idea de que siempre es muy importante a partir de todo lo que se vio post pandemia, el tema de las intervenciones cognitivas, emocionales y educativas para niños en primera infancia, sobre todo en el tema del tratamiento de las emociones con ellos, ¿verdad? De la forma en que las emociones afectan el día a día, no solamente de los niños, sino de las maestras, maestros, de las familias que diariamente están permeados por una cantidad de situaciones que generan emociones. Entonces, esta ponencia, este artículo, que ya apareció en la revista Cielo, que es una de las revistas más interesantes en cuanto al desarrollo de temas socioeducativos del año 2023 por Pardo y otros, nos permitiría entonces acercarnos a esos eventos relacionados con mirar esas intervenciones que se hacen a manera de ejemplo. Me llamó la atención, hay muchos muy interesantes, pero yo tomé dos como dice la tarea. Y luego de que elegí esos dos artículos a profundidad, yo los abrí y empecé a estudiarlos. Aquí aparece una especie de paso a paso en gráfico de qué es lo que debes hacer. Lee el título, lee la introducción, lee el objetivo, revisa los documentos y tablas que trae el artículo y por último, fíjese muy bien en las conclusiones que este grupo de teóricos en ambos, en mi caso, me daban a mí para entenderlo, ¿cierto? Yo monto eso en Norma Zapa
la tabla es similar a la que está en la guía y lo que hago es que aquí en la parte de títulos transcribo el título que está en ambos artículos. Artículo 2 que es el número 8 realmente, artículo 1 que es el número 6 realmente, y me fijo en quererles indicar a las personas que observen que yo tengo que citar a Morales Mantilla. Este etal significa otros, porque no es el único que está de autor de los artículos, año 2023, como dice las normas APA, y artículo 6, artículo 8, y ¿por qué eligió este artículo? Son palabras muy mías que yo resumo y digito con lo que yo leí y asumí del artículo que leí. No miro inteligencias artificiales ni busco información extra. Yo doy como un parafraseo con mis propias palabras lo que me pareció pertinente de los artículos que ya les acabé de explicar. Y luego nos pide que formulemos dos preguntas, y ojo que muy bien lo dice la rúbrica, no la guía, que esas preguntas vienen con respuesta. Por eso yo hice las preguntas, una y dos, con sus respectivas respuestas. Las respuestas no tienen que ser muy extensas, pero sí lo suficientemente claras para darnos a entender por qué usted se cuestionó de esa manera frente al artículo dos veces y cuáles creían ustedes que eran las posibles respuestas a esas a esas cuatro reflexiones o en este caso interrogantes. Siempre es muy importante, según normas APA, colocar las referencias. Colóquelas al final de la tabla para evadir y evitar el tema de plagio, o que cuando usted me envíe el trabajo a mí, ahorita en mayo, no vaya a salir con plagio, y ahorita les explico por qué. ¿De acuerdo? Estamos mirando cómo se hace la tarea. Ahorita miramos el foro y aclaramos también otras dudas. Entonces sigo desarrollando ese archivo y en el archivo me piden que por favor ya analice a profundidad, ya no tan de una manera somera los artículos, sino que después de haber hecho la revisión que el gráfico nos simula, busque cuál es el tema central del artículo y de una respuesta. La respuesta no es corta, es un párrafo en el cual yo deduzco de lo que dice el documento, qué es lo que dice el documento. Por eso dice aquí muy claramente, las líneas me dicen tal cosa, es la comprensión literal, como yo lo entendí, que cuál era el tema. Y si estamos hablando del video educativo en la educación infantil, pues ese es el tema, pero yo lo tengo que expresar de una manera muy puntual. Entre líneas es la capacidad de recuperar situaciones que dice el texto que me son útiles para entender de qué se trata el propósito de ese artículo. Aquí también hice mi propia, digamos, redacción explicando ese entre líneas que se deduce de lo que estamos abordando en el artículo. Y aquí aparece una tercera idea que es detrás de las líneas, que es la capacidad de comprender al autor, pero llevar en su opinión personal a un nivel superior cómo usaría esa información, esa ciencia, ese nuevo conocimiento en favor de sus propósitos educativos, en este caso, de niños y niñas, con los dos temas que yo les propuse, el del video educativo y el de las emociones y cómo desarrollar esta actividad. Entonces, tanto para el artículo 6, o sea, el número 1 para mí, como para el artículo 2, que se llama Intervenciones cognitivas, emocionales y educativas para niños en primera infancia, hago el mismo barrido, las líneas, entre líneas y tras de las líneas, ¿verdad? Es siempre muy importante verificar que esa producción sale de la lectura de los artículos, de usted sentarse a tomar las notas, escribir, subrayar, marcar el PDF como usted tiene su hábito de tomar notas, y con ello se crea, pues obviamente eso. Y luego aparece una pregunta muy importante, que en qué se parecen y en qué se diferencian los dos artículos. Yo les voy a dar una idea muy importante en lo que es la investigación. Primero se habla de las similitudes en un párrafo, se parecen en algunos aspectos, no mezclen eso y en otro párrafo aparte hacen en qué se diferencian, porque cuando empiezan a hablar en lo mismo, en el mismo idioma de dos situaciones, a veces se confunde la lectura. Haga eso de primero los compara y en un párrafo aparte los diferencia. Relato de nuevo, ahora sí completo, como aparecen las referencias de esos artículos, y ahí tendría mi tarea terminada. Pero para llegar a esto, pasan 3 semanas y media
en la cual usted va a estudiar este curso y otros cursos y va a ir construyendo paso a paso esta actividad. Mi idea es siempre ir haciendo las tareas porque como les conté, estoy estudiando el curso y estoy aprendiendo con ustedes. Sé qué es lectura y escritura académica. Obviamente con mis títulos de posgrado lo conozco, pero una cosa es usarlo y entenderlo y otra cosa es aplicarlo en un curso para maestras y maestros en formación que están aquí en la Universidad Nacional abierta y a distancia. Voy a escuchar preguntas mientras les presento algo más. Tienen preguntas, estoy atento. Chicas, me van contando. Yo en este momento me encuentro en el sitio Dos Quebradas, tengo compañeros en el aula, cantan los pájaros, hace sol, está bonito acá, el clima está hermoso. Si tienen alguna dificultad de comunicación, me escriben, yo miro en el chat si tienen alguna pregunta y por lo menos me cuentan cómo se van sintiendo en la explicación con el ejemplo ya hecho, cómo se ve en el formato, cómo se organizan las imágenes, la tarea, la tabla. Estoy atento, me van diciendo, por favor. Pueden abrir su micrófono con comodidad, estamos acá aprendiendo todos. Profe, una pregunta. Sigue, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. En la parte de las capturas de la pantalla, ¿solo es del OVA o del OVI también? Mire que la guía habla de la ova, ¿cierto? Hay que ver el OVI, yo también lo vi, me pareció un complemento interesante, pero la potencia de tratar de entender con un simulador y con un ejercicio de objeto virtual de aprendizaje es suficiente con la ova. Entonces yo me aseguré, esto debe tener al final, porque nunca lo había visto, algo que lo evalúe. Yo dije, bueno, entonces voy a ir hasta el final, voy a tomar mis notas, pero si me aparece una evaluación, yo voy a hacer la captura de pantalla, porque así como le hice la captura de pantalla al inicio con el objetivo, la hice al final, no solamente para mirar que sí había visto la ova, sino para que se me diera a mí la sensación de fijar la fecha y la hora en que hice la captura de pantalla, que Teams me permite observarlo y que además permito yo darle una credibilidad a la tutora o al tutor que les corresponde de que estuve pendiente del desarrollo del curso, y la OVA tiene al final una autoevaluación que usted evalúa según sus criterios, ¿verdad? En lo que aprendió y se sintió. Es un ejemplo, no por mi curso, sino por los que vayan a tener más adelante, como realmente una captura de pantalla tiene un efecto superior al normal, al que la persona cree que es suficiente, pero realmente les está faltando algo. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. También quiero saber si tienen más preguntas, si tienen alguna pregunta en particular para continuar entonces, para que entremos a la plataforma y podamos seguir desarrollando nuestro encuentro de hoy, que es corto, pero es interesante y les ayude mucho. También haciendo la grabación para que nuestros estudiantes en la distancia también puedan estudiar un poco y puedan desarrollar la actividad de la mejor manera. Bueno, voy a ver qué hay aquí en la ventana. Me voy a devolver aquí a la pantalla y en la pantalla me permite ver el trabajo, pero yo estoy buscando espérame un momentico, estoy buscando en realidad nuestra, nuestro curso de lectura y escritura académicas. Ustedes me dirán, gracias, Amir, cafecito. Ustedes me dirán si están viendo la pantalla del curso. Me cuentan, por favor. Sí, profe. Sí, Bien, señor. este está bien. Qué bueno aprender así, que le muestren cómo es. Algunos me han hablado mucho al referente a, profe, cómo se ingresa, qué se hace, ¿verdad? Entonces, aquí hay algo muy importante que ustedes siempre tienen que seguir como estudiantes formándose en la UNAM. Al lado izquierdo aparece algo que se llama barra de herramientas, calificaciones, ¿cierto? Ustedes siempre observen esas calificaciones para que vayan llevando el paso a paso de su proceso,
Yo también voy haciendo un seguimiento, voy leyendo cómo les fue en el examen, cuánto sacaron en el quiz. De manera automática me ofrece a mi información general. Y nosotros el momento inicial ya lo hicimos, que era el quiz. Donde dice momento intermedio, aparecen las otras tres tareas, la 2, la 3 y la 4. En este momento estamos, según el cronograma, en la tarea número 2, que es explorando textos académicos, resultado de aprendizaje 1. Y le aparece 4 enlaces. La guía de aprendizajes, muy importante, ahorita la miramos. Los contenidos y referentes bibliográficos. Yo en un video anterior que está en el foro, que ahorita lo vamos a ver, hice una lectura, me veí cada uno de los documentos, los leí, les entregué información para que los observaran y captaran algunas ideas que están dentro de los documentos que les pueden ayudar. Y aquí es muy claro entender que el 9 de mayo, que es sábado, se cierra esa segunda tarea. Nos están quedando casi 2 semanas de trabajo, ¿cierto? Llevamos 2 y casi 2 semanas. Mire que solamente tengo 2 mensajes por leer, que creo que los enviaron ahora porque los otros 70 mensajes ya han sido revisados, evaluados, retroalimentados de la mejor manera. No dejen pasar esta fecha. Bueno, pero recuerden que la guía te dice que tú debes enviar el archivo el 8, el 9, más o menos, 7, 8, 9. Y recuerda que te van a evaluar unos puntos por hacer unos aportes al foro colaborativo, que ya vamos a ver. La guía dice que 3 días antes del cierre no tienen ninguna validez esos aportes. Es decir, que cuentan que hasta el miércoles, según la fecha, miércoles de mayo, vamos a mirar la fecha en particular, diríamos que ese 6 de mayo, hasta ese día ustedes tienen tiempo de colocar las capturas de pantalla, de colocar asimismo también la tabla, que son como requisitos únicos y que les dan nota dentro del texto. También pueden hacer preguntas y eso les ayuda mucho. Les agradezco a cada una de las maestras y maestros en formación que nos regalaron las fotos de sus municipios, de sus lugares de vivienda, de un pequeño relato que me hacen donde se encuentran publicados y conectados, porque allí me ayuda a entender un poco cuál es el contexto de los estudiantes y genera un poco de conocimiento de algunos territorios de Colombia que no son muy mencionados o que a veces no entendemos si pertenece a un departamento o a otro, y así podernos ir conectando. Y aquí aparece un taller explorando textos académicos. Es aquí en ese botón azul último donde se sube la tarea al final. Recomendación, no suba ese botón 5, 4, 3 de mayo, todavía no. Espera hasta que sea más o menos 6 o 7 antes de la fecha, o 8, porque usted de pronto tiene que hacerle un ajuste y ya cuando lo envíe no deja cambiar ese archivo por otro para que tengan en cuenta eso. Entremos al foro de discusión. Por eso se trata de eso. Es un foro que es como nuestra aula, realmente es nuestro salón. Laura, por ejemplo, acabo de publicar y Laura está con nosotros en la reunión. Bienvenida, ¿cierto? Ella hace parte del grupo 53. Si lo ven ahí, 53. Y aquí se me despliegan a mí todos los foros colaborativos. Observen. Le doy un clic y estos todos son mis grupos. Mira, esta referencia más todos estos grupos del 33 al 54, ¿cierto? Veamos este grupo y aprovechando que Laura nos escribió, a ver de qué se trata, qué hay allí. Entonces se le despliega el foro colaborativo donde van a ver exactamente 6 personas, 5 estudiantes y un tutor, ¿verdad? Y aparece el rol de tutor y el rol de estudiante. Profe, no veo sino la última entrega, yo no veo que han publicado. Usted se viene aquí a la barra de herramientas, busca mostrar respuestas anidadas desde el más antiguo y le da un clic. Fácil, ¿cierto? Le da un clic y usted empieza a observar aquí, desde el 13 de abril estoy publicándole, ya llevamos exactamente 2 semanas haciendo publicaciones. Les ofrezco mis contactos de WhatsApp, del correo institucional, también el canal de nosotros, que es el canal del curso, el Teams de lectura y escritura del tutor Juan Manuel.
Y ese mismo día me tomé el trabajo de ponerme a leer todos los documentos que habían para estudiar y les hice un video, porque algunos estudiantes no tienen tiempo de leerlo todo y con el video se pueden orientar. Esta infografía la hizo Viviana, nuestra directora de curso, para que ustedes sepan cómo es el paso a paso del desarrollo de la tarea. Esa fue la primera publicación hace 15 días, que hay que hacer la tabla, hay que compartirla en el foro. Mira, ustedes están leyendo cuáles son los niveles de análisis, las líneas es lo que dice el texto, entre líneas es lo que subyace al texto y detrás de las líneas es lo que nos sirve para poder entender los textos. Yo les publiqué una fotografía de mi hermoso pueblo paterno y materno, que es Marsella, está muy cerca de Pereira. Y pues como allí tuve parte de mi infancia, me siento como si fuera marsellés. Vivo en Pereira hace mucho tiempo y entonces les paneé para que alguna vez que vengan al eje cafetero vayan a los pueblos de Risaralda, de Quindío y de Caldas, que realmente son preciosos. Entonces no es sino nombrarles Santa Rosa de Cabal, obviamente Marsella, algunos pueblos del norte, Apía, Balboa, Santuario, Pueblo Rico, Guática, donde tengo estudiantes muy hermosos. Y en el Quindío también hay unos pueblos realmente que ustedes que están en sitios retirados del eje cafetero, alguna vez tengan la oportunidad de estar aquí en los pueblos del Quindío o de Caldas. Bien, y aquí en esta publicación quiero que sepan que les coloqué los anexos de la tarea 2. Les bajé la guía para que la descargaran y también la rúbrica de evaluación. Como les dije en ese video, cuando yo estudio, no arranco las tareas, sino que primero destapo la rúbrica de evaluación, es mi estilo, ¿cierto? Y empiezo a entender qué puntos le van a dar a qué cosas y actividades que se hacen en la tarea, para centrar un poco mi interés y saber no perder mucho tiempo en cosas y centrarme también un poco en el objetivo de la tarea. Profe, usted me está hablando de notas, sí, pero ustedes saben que las actividades académicas también se ganan con notas. Y si las notas son buenas, te dan más tranquilidad, te sientes más segura o seguro de tus pasos, en este caso de la educación superior. Y te vas conectando muy bien con el cierre de la tarea. Entonces está la guía, la rúbrica y ese formato anexo. No tienen que hacer un formato aparte, usen ese mismo, no es sino que reemplacen los datos. Y aquí vuelvo y les publico los contactos. Les doy una oportunidad a una serie de estudiantes que no habían hecho el quiz, que fue de la red de tutores hasta el 24. Y aquí les publiqué mi primer pantallazo para que vieran cómo se fija el pantallazo en una actividad. Ahorita les digo cómo se suben porque vi que a algunos estudiantes se les complica. Y también estuve como evidencia en la web. Aquí estoy al lado derecho de gris. Estoy señalando dónde. Porque Viviana, la directora, me invitó a la web y estuve un momentico, lo saludé y guardé la evidencia de que participé de la web de curso, que estuvo muy interesante y nos ayudó a entender un poco cómo se idealiza y se realizan las tareas y que no nos llene pues eso como de pánico, de susto, etcétera, ¿cierto? También le dije, bueno, yo también soy estudiante, voy a publicar mi tabla, ¿cierto? La tabla se desconfiguró un poquito porque cuando la corté de Bora y la coloqué en la plantilla se desconfiguró un poquito, pero conserva el orden, ¿cierto? Los títulos de los artículos, lo que ustedes vieron ahorita, aparece por qué elegí los artículos, los redacté yo y respondí ambas preguntas, coloqué las referencias para evitar que Turnitin diga que estoy plagiando información, ¿cierto? También se aproximan aquí en el CIP unas dos quebradas, unas olimpiadas pedagógicas. Yo estuve presente en las dos del año pasado, muy interesantes. Estas van a ser el próximo 9 de mayo. Ese día cierra la tarea 2, pero aquí en el CIP Dos Quebradas vamos a invitar a nuestros estudiantes para que participen de las olimpiadas pedagógicas. Realmente se las recomiendo. Tengo 9 estudiantes de la zona del CIP. Ojalá me confirmen. Yo les mandé un correo si están animados para hacerle una bienvenida. Recuerde que hay que cuadrar la logística, refrigerio y los detalles para que ustedes estén cómodas o cómodas si tienen ese deseo de venir y conocer acá, si no conocen, ¿de acuerdo? Y aquí empezaron los aportes. Darlis hizo su primer aporte, yo la felicité, le agradecí, ella desarrolló esta propuesta, pero si ustedes observan con el comparativo que yo hice, le está faltando las respuestas a las preguntas y las referencias. Por eso yo a ella luego le escribí y le pedí que completara la tarea. Y nos mostró del puerto de Barranca Bermeja esa belleza de fotografía, el puerto petrolero más importante del país. También entonces investigué un poquito sobre ella y
le publiqué todo mi formato con la tarea para que viera un poquito ese ejemplo de cómo se ve una tarea publicada como si fuéramos estudiantes con los artículos y preguntas. Mira que ahí sí ya me cuadró la caracterización con normas APA, la realización cada una de las preguntas y sus respuestas de los dos artículos y las referencias al final para que cualquier estudiante estudie en el foro cómo se hace la tarea. Entonces, Laura Paola también ya nos presentó que está en el grupo 53, cómo es obviamente su hermoso municipio. Nos habla de Puerto Wilches. Pues obviamente estamos hablando que está realmente cerca del río Magdalena, y lo vemos en las fotografías. Manda su tarea, eh, realiza unos aportes muy organizados, quiso compartirlo. Yo hubiera aquí subrayado como hizo ella los artículos. Ella eligió, yo elegí el 6 y el 8, ella eligió el 6, el 7 y el 9, y realizó la tabla. Aquí la vemos. Utilizó la misma técnica, pero también le faltó el mismo detalle que yo le pedí, que contestara las preguntas y colocara las referencias. Y entre líneas hizo unas muy cortas y otras con una buena disposición, sobre todo en la explicación, ¿cierto? Este le quedó desconfigurado porque si esto era un párrafo, como pueden ver, quedó separado por frases. Entonces hay que reconfigurarlo un poco más. Colocó sus referencias, etcétera. Entonces yo a Laura Paola le hice, digamos, un comentario de lo que fue eh, percibir que vivía en este lugar tan hermoso de Colombia. Le hablé de la tabla, de los requerimientos, y aquí los invité a esta web en la que estamos a esta hora, que es la web de curso. Hagamos la tarea. Eso viene mucho de competencias comunicativas, que nosotros teníamos también ese curso, y me pareció que el nombre de Hagamos la tarea, pues que no es un plagio, suena bastante atractivo poder ayudarles con esto, ¿verdad? Aquí aparecen mis contactos. Luego, ella hizo unas aclaraciones, me habló un poco más de su lugar de vivienda, y pues Laura también aquí nos colocó, les hice unas recomendaciones sobre la OVA, la tabla, y nos acaba de hacer la publicación. Como pueden ver, esta publicación es de hace un momento. Ya reconfiguró mucho la información. Como pueden ver, hizo sus correcciones de una manera excelente, sensata, ideal para el nivel de educación que estamos formando. Y las respuestas fueron más consistentes. Vean los párrafos. Ya yo ya luego entro a leer, a aconsejarle un poco más a fondo, porque creo que ha hecho una tarea muy profesional, muy organizada. Con este ejemplo del grupo 53, quería mostrarles pues cómo es que un tutor debe estar al tanto y pendiente de los foros, de los grupos, irlos alimentando a través de diferentes posibilidades. WhatsApp, que yo tengo aquí ya 50 estudiantes en WhatsApp, cómo los puedo ayudar con Teams, y cómo podemos avanzar en el foro colaborativo. Entremos a otro grupo. Entremos, por ejemplo, al grupo 40. Y en ese grupo 40 también van a ver las mismas publicaciones que yo tengo. La última la hice el 24, hace 3 días. Y van a ver la diferencia de algunos grupos unos con otros. Por ejemplo, aquí estoy yo de siempre, de ordenar desde el más antiguo para que observen completamente cómo funciona y se ruta la información que ustedes acaban de ver: video, infografía, mi hermoso pueblo, bueno, todo lo que cuento de ellos. Y Gabriela ya aquí nos ayudó un poco hablándonos, obviamente, de ese amor que tiene como docente de preescolar, y nos está hablando de un lugar icónico en Medellín. Todos hemos ido, pasado en algún momento por el Parque de Río, hemos visto también las famosas trabajos que hace el maestro Botero, y un lugar realmente hermoso, icónico y con mucho sentido. También la saludo, le doy la bienvenida al grupo y les publico mis contactos, las oportunidades que les dije, las pantallas. Ven lo mismo que le publiqué a todos los grupos, tienen las mismas publicaciones, pero las realimentaciones a los trabajos de los estudiantes sí son diferentes. Aquí uso el mismo formato, les pido que lo usen. Logro entonces concretar toda la información que han visto. Voy a usar esos dos ejemplos de grupos para que ustedes vean cómo se hace. Hay grupos que intervienen mucho y hay otros que no han empezado todavía. Faltan menos de 11 días para el cierre, ¿cierto? Y aquí tenemos, por ejemplo, a Angie Vanessa, que nos habla de Santo Domingo, Antioquia.
y nos presenta una hermosa postal del parque, que realmente es muy hermoso. Aquí también hay un montaje con cómo se ve de noche en la iglesia. Y pues yo también le escribo a ella y a Fabián, que Fabián vive relativamente cerca a Dos Quebradas porque él está obviamente en Guática. Y pues Guática está muy conectado a nuestro departamento de Risaralda, entonces a cada uno le hago una realimentación para que sepan cómo conducir hacia dónde van. Mire, él sí tomó el tiempo de hacer la retroalimentación del quiz, la autoevaluación. Siempre tengan en cuenta tratar de cerrar la parte final donde diga la hora y la fecha, para ustedes también curarse un poquito en salud y evitar que el pantallazo sea como un plagio que de pronto lea Turnitin y los perjudique. Aquí les recomiendo al colocar las respuestas y las referencias. Talia Vanessa Romero nos ofrece aquí también ya obviamente una foto muy hermosa del paisaje cultural cafetero. Nos está hablando del municipio de Guática, entonces aquí podemos, digamos, asociar que tenemos en el eje cafetero estudiantes del mismo municipio. San Clemente es vereda de Guática, Guática como casco urbano. Y Ana Sofía nos está hablando del hermoso municipio de Marinilla, Antioquia. Y aquí nos postulan a Sofía Domínguez, por ejemplo, el pantallazo de su autoevaluación, en la cual ella percibe que tuvo excelentes aprendizajes en unas cosas, unas más que otras. Siempre capturen con el final de la pantalla con hora y fecha. Ana Sofía Domínguez le recomendé que respete el color y la forma de las normas APA del cuadro, porque recuerden que las normas APA nos da la idea de que nosotros tengamos un color determinado para respetar la norma del cuadro. Esta parecería más bien como una diapositiva, no sé si me hago entender. Y aquí les hago a cada uno de ellos esas recomendaciones para que mejoren la tarea, la invitación a la web de hoy, mis contactos siempre que son importantes, y eso lo hice hace 3 días, el 24. Entonces, como pueden ver, trato de estar al día y pendientes de la información que todos tenemos acá en el grupo colaborativo. Para mí el grupo colaborativo es muy importante porque es como nuestra aula. Allí estudiamos, allí nos vemos, allí me escribo con otros compañeros, veo cómo hacen la tarea, también observo de dónde son y eso me sirve. Algunos estudiantes todavía no han cambiado la foto de perfil. Usted le dan a esta pestañita. Por ejemplo, voy a mover esto aquí un poquito. Espera un momentico, yo muevo acá. Dice perfil, calificaciones, preferencias, cerrar sesión. Si usted le da la foto de perfil, van a observar que tienen unos datos muy particulares de ustedes que no se pueden cambiar. ¿De acuerdo? Sí ve que no se pueden cambiar. Pero ustedes pueden editar el perfil cuando necesiten organizar. Dice editar perfil. Aquí está en el centro. Esos datos son imborrables. Mira que no los deja cambiar ni nada. Pero, por ejemplo, le puede pedir que reemplace la foto, ¿cierto? La foto documento. Entonces, es muy fácil. Usted llega y borra la que tiene. Supongamos que esta la vamos a borrar y voy a montar otra foto. Entonces dice archivos, arrastro un archivo, lo selecciono, ¿verdad? Yo aquí en la agenda del 27 voy a montar este de la UNAD a ver cómo me va. Coloco aquí tutor Juan Manuel. Perdón que voy a organizar la información como se debe. Eh, Sigo desplegando aquí un poquito hacia abajo y digo subir este archivo. En azulito aparece la foto, despliego un poquito hacia abajo y digo actualizar información personal, le doy clic y observen que mi foto de perfil que está aquí en la parte superior derecha de la pantalla de ustedes ya es otra foto. ¿Pudieron apreciar ese cambio? ¿Sí o no? Me cuentan. Sí, profe. Ya saben cómo hacerlo, ¿verdad? No es solamente para mi Sí, curso, señor. yo les pido el favor de que seleccionen fotos bonitas de ustedes y a los cursos identifíquenlas con una foto donde se vea su rostro, que sus compañeras y compañeros de grupo colaborativo sepan con quién estamos hablando, que sepan de dónde somos para poder interactuar un poco mejor. De eso se trata. Bueno, y por último voy a mostrarles la guía de aprendizaje. Quiero mostrarles de la guía algo porque me parece muy importante que vean algo en la guía.
Mientras tanto van preparando preguntas porque estoy al cierre de la reunión. La idea no era reunirlos por mucho rato. Me gustan las reuniones puntuales y usuales que les ayuden a ustedes a entender con facilidad lo que se busca con la tarea. Y voy a abrirles un poquito acá la guía de aprendizaje y la rúbrica, sobre todo la rúbrica, porque la guía la conocen bien. Entonces voy a dejar de compartir acá un poquito. Disculpen ustedes. Voy a decir comparte ventanas y voy a tratar de encontrar la guía. Ustedes me cuentan si ya están viendo la guía, la rúbrica. Sí, señor. Sí, Ok, señor. está bien. Entonces, una rúbrica es eso, que ojalá todos implementemos en el nivel educativo, inclusive con niños, que los niños y los padres y los maestros sepan, se puede hacer fácilmente en una tablita de Word, cuáles son los ítems que condicionan el centrar la atención de la tarea con la idea de que no nos perdamos mucho, porque saqué 4,2 y la otra persona 3,7, yo no vi mucho que pasó allí, ¿cierto? Solamente quiero que vean el resultado de aprendizaje, que es abordar textos del campo de la educación, ya lo hicimos, la tarea vale 125 puntos, ya lo saben, la tarea no es grupal, es independiente, así todos estemos en el grupo colaborativo de a 5 estudiantes con el tutor. Y mire lo que dice el primer criterio, por favor. Dice, el estudiante evidencia comprensión lectora del OVA. Ahí no dice del OVI, solamente dice del OVA. Sobre lectura crítica, abordando de manera adecuada los retos que allí se plantean, ¿de acuerdo? Y mire por qué le puede dar 25 puntos o menos. Mire, el estudiante evidencia comprensión lectora OVA sobre lectura crítica, abordando de manera adecuada los retos que se plantean en la exploración del OVA. Por eso es importante el pantallazo como evidencia, por eso lo pide el trabajo final. ¿Ok? Y miremos el segundo criterio. El segundo criterio dice, el estudiante explora, les voy a colocar aquí en cuadrito para que observen, explora, reconoce y selecciona 2 artículos respondiendo a las preguntas indicadas en la guía del taller 2 y explorando textos académicos. Sé que muchas, muy juiciosamente, y muchos maestros lo han hecho o están en ese proceso, pero mire cómo se mide eso. Puede valer hasta 30 puntos o no puede valer nada. Profe, ¿qué tengo que hacer? El estudiante explora, reconoce y selecciona 2 artículos respondiendo a las preguntas, respondiendo a las preguntas indicadas en la guía, tal como está en el cuadro, comparte sus respuestas en el foro taller 2. Si usted no comparte esas respuestas, no pone esa tabla o algo, estos puntos se le van a perder. Pasa mucho en los foros y en los grupos de los cursos de la UNAD, porque consideran algunos estudiantes que solo conocer el documento en Word y mandarlo en el botón azul es suficiente, ¿no? Se empiezan a perder puntos y dice, profe, pero si son 125 y tengo 80, tengo 70, ¿qué pasó? Entonces, antes de que pase eso, siempre les explico qué pide la rúbrica, ¿cierto? Y en un criterio que vale 30 puntos dice, aquí al final, tercer criterio, que vale muchísimo, vale 70 puntos. El estudiante realiza el ejercicio de lectura crítica de los 2 artículos, o sea, hay que leerlos. No solamente hay que hacerles un resumen con la IA o echarle un vistazo, no hay que leerlos a profundidad y usted puede saber qué dice el texto, qué subyace al texto y cómo relaciona lo que dice el documento con la realidad, que son las líneas, entre líneas y detrás de las líneas. Porque así, si así no se ve, pues obviamente va a ser muy complejo. Ya para el cierre nosotros tenemos una herramienta muy bonita que se llama Turnitin, ¿verdad? Esa herramienta, no sé si ustedes ya se la han contado, lo que hace es que nosotros, antes de destapar la tarea de ustedes, Turnitin recibe las tareas que ustedes mandan a ese botón y nos entrega un informe al otro día. Empezamos a calificar el 10 de mayo, 11 de mayo. Durante esa semana, ustedes nos van dando esperita porque ya saben que tenemos más de 100 trabajos para leer cada tutor. Entonces, ténganle paciencia, vamos haciendo lo mejor posible la tarea. Mientras nosotros abrimos el foro de la tarea 3 y hacemos
digamos, unas ideas para que ustedes vayan avanzando y empiecen a estudiar mientras nosotros calificamos, que ya la segunda tarea, segunda semana recogemos información y les podemos ir orientando. Entonces les hablo de Turnitin, que es una aplicación que nos permite a nosotros observar el nivel de plagio tanto en las tareas como en la inteligencia artificial que ofrece su tarea. Hay plagio cuando usted no sabe citar, por eso es importante conocer las normas APA. Esa va a ser la segunda web del curso. Por eso es importante parafrasear con sus propias palabras lo que está aprendiendo. Es un error copiar y cortar exactamente de las IAs, porque eso te va a traer esos colores que ofrece Turnitin. Si estás en color verde o azul, estás bien. La IA considera y Turnitin que la mayoría de la autoría de ese trabajo es tuyo, pero si apareces, empiezas a estar amarillo, rojo o naranja, significa que ahí hay algo que no es correcto. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de Turnitin y de las trampas académicas. Es nuestro deber como tutor decírselos y evitar que los trabajos eh, sean plagiados. También, ¿qué nos ha pasado en el mundo de la docencia? Por ejemplo, que yo reciba trabajos antiguos de estudiantes nuevos con nombres de otros estudiantes, esos, o que le mande una portada con nombres de otros cursos, que no se haya tomado el trabajo de revisar muy bien la información, que la captura de pantalla no coincida con lo que Teams arroja como información en cuanto, por ejemplo, a la OVA, como el momento de ser vista, etcétera. Son pequeños detalles que hay que saber desarrollar en el entorno de la educación superior. Esto fue todo. Yo soy muy puntual en mis propósitos. Van a ser las 5 de la tarde. Voy a usar este momentico, como dice la agenda, para que me hagan preguntas pertinentes y nos despidamos por hoy. Entonces, los escucho. Me pueden escribir también. Estoy atento. Preguntémosle a Diana Marcela. Diana Marcela, ¿tienes preguntas? ¿Cómo te sentiste en el encuentro de hoy? ¿Estás bien? Profe, hola, buenas tardes para ti y para todos. Profe, pues, ¿qué le digo? Me sentí bien, aunque para mí ha sido un poco complejo el tema de la plataforma. Entonces, estoy en el proceso, pero la verdad sí, sí ha sido un poquito complejo. Sí, todos los días le cuento a mis compañeros que están en la reunión. Diana Marcela es estudiante nuestra de la Normal Superior de Pereira. Está a punto de graduarse de maestra normalista superior y está estudiando, empezó su primer semestre de la licenciatura en educación infantil y pues coincidimos también con el curso. Yo soy maestro de la Normal Superior, ya les había contado algunos en otra web y coincidimos con el curso. Para mí es un placer tenerla acá y pues también darle ánimo, sí. Obviamente nadie nació aprendido, las plataformas no se aprenden de la noche a la mañana, pero a medida que uno va poniendo voluntad, va mirando ejemplos y va haciendo sus tareas, cada vez es más fácil el proceso. Entonces, la felicito y qué chévere que esté compartiendo con nosotros hoy. Profe, muchas gracias. Bueno, Para mí también es un placer estar aquí. bueno, Laura Juliana, ¿cómo estás? Bien, profe. Bien, ¿cómo se sintió? ¿Ha podido entender un poquito más el proceso del curso? ¿Tiene ya más herramientas para desarrollar su tarea? ¿Cómo se siente? Sí, sí, señor. Ya aclaré unas dudas. Eh, Me queda otra y es esto. Yo vi que ahorita que usted estaba mostrando lo del foro, una compañera realizó prácticamente todo el trabajo en el foro. Eh, y yo, pues, no lo hice de esa manera. O sea, o sea, tenía pensado que eso ya es como para el trabajo final que se le envía a usted. Laura, muy bien. Ambos hicieron bien, porque si quieres calificación en el foro y ya hiciste, que era lo que se pedía en la guía, que era los pantallazos de la OVA y la tabla bien hechecita, ¿verdad? Con eso aseguras esos puntos que hay por allí, que son muy interesantes, son como 60 puntos que hay por allí en juego, ¿verdad? La foto del lugar donde usted vive me pareció que es un tema de acercarnos y comunicarnos, no tiene ningún valor, pero quien lo esté haciendo
me llena de mucha alegría conocer o ver sitios donde yo ya visité o no conozco y quisiera ir alguna vez. Y así les ocurra a ustedes cuando estén en el foro. El tema de ella, publicarlo, nos ayuda a entender que si los artículos son diferentes, también es una forma de estudiar porque el foro colaborativo es un aula de estudio. Mire que nosotros no tenemos un aula para reunirnos. Un poquitico porque están los tutores trabajando. Y este es el sitio de Dos Quebradas. Mira qué bonito es. Allá se ve la tarde, todo muy lindo. Quería mostrarles eso, que es un aula de estudio y si yo veo una compañera que yo tengo alguna duda y ya hizo la tarea, ¿cuál es su forma de hacer la tarea? Porque las tareas no se ocultan, no son un secreto por allá, ni nada. La rúbrica dice cuánto sacas, o sea que tampoco va a ser un secreto. Entonces es importante eso. Si tú quieres publicar toda la tarea, nos estás dando una ayuda a los demás. Yo A mí me criticaban al principio porque hacía la tarea y la publicaba toda, pero entendía que muchas personas no entendían bien la tarea, y yo la pongo como base, ¿cierto? Obviamente no van a mandar mi tarea, pero sí tiene una base de cómo va organizados los párrafos, cómo se cita una fuente, qué tipo de letra va, todos esos detalles tan importantes que a veces uno no sabe que está aprendiendo en la plataforma. Esa es la claridad que te hago, Laura, pensar que alguien más puede leer tu tarea y puede estudiar cosas que ella no ha podido estudiar o otra persona no ha podido estudiar. Entonces ambas están bien, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchas Muchas gracias. gracias. Quiero saludar a Chaira. Chaira, ¿cómo estás? ¿Pronuncié bien tu nombre? Chaira Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Cómo se sintió en el encuentro, en la clase de hoy? Sí, ¿Estás bien? sí, señor, bien, excelente, instructor. Bueno, vamos a guardar la grabación por si alguien necesita ver más. Si alguna de ustedes me puede escribir a través de Teams, de grupo de WhatsApp, de correo, yo les puedo también hacer asesorías, siempre con mucho gusto. ¿Está bien? Y por último voy a saludar a Karina. Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Karina, ¿me escuchas? Ángeles Karina, dice el renombrado. ¿Me escuchas? Naila Torres está entrando a la reunión. Y se acabó de unir Naila. Naila, ¿me escuchas? Naila Torres, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? Sí, Buenas tardes. buenas tardes, sí, señor, sí te escucho. ¿Le pasó algo? ¿Se salió de la reunión? ¿Qué fue? ¿O recién llegó? Acabé de llegar, profe, no sabía que había reunión hoy, qué pena. No se preocupe. Yo informé por el grupo de Teams, por el grupo de WhatsApp sobre el encuentro de hoy. Vamos a abrir más canales para este encuentro de hoy. Es cómo se hace la tarea. Te invito para que veas la grabación y mostramos paso a paso cómo se construye el documento final. ¿De acuerdo? Te agradezco que Listo, sí, te señor, hayas gracias. acercado a desarrollar con nosotros, pues a presentarte y a saber que estás pendiente. Y más o menos la segunda, tercera semana de mayo vamos a hacer la de la tarea 3 también un encuentro entre nosotros, no toda la escuela, no todos los estudiantes de los tutores, sino solamente los que están conmigo y algo un poco más personal, vamos a tratar de orientarles para que siempre les vaya muy bien con las tareas. De todas maneras, muchas gracias por conectarte, ¿vale? Bueno, y me quedé saludando a Ángeles, pero ya no está. Vamos a ir al cierre entonces de la reunión, desearles a ustedes una feliz tarde desde el CIT Dos Quebradas en la presentación de la tarea número 2 del encuentro del curso de lectura y escritura académicas, con la idea de ayudarles con este encuentro a despejar dudas sobre cómo se hace esa actividad. Desearles a todos una feliz tarde y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, muy amables a Muchas gracias, todos. profe.